Normalmente, cuando la mente visualiza el cuidado de un adulto mayor, yo creo que la imagen que nos aparece a todos de inmediato es pues eso, un pastillero. Ya, totalmente. El típico de plástico, ¿no? Eso es, esos organizadores de plástico que están divididos de lunes a domingo con sus compartimentos pequeñitos, que si la pastilla azul para la tensión a primera hora de la mañana, la cápsula blanca para el colesterol después de cenar, el protector gástrico en ayunas. Menuda coreografía química. Es que es una coreografía química total y al final acaba dictando el ritmo absoluto del día a día, ¿sabes? A ver, es una rutina súper estricta y, en cierto modo, resulta reconfortante porque es algo tangible. O sea, administrar un medicamento físico te da esa sensación de tener, digamos, el control sobre el declive biológico. Claro, te da seguridad. Exacto. Sin embargo, cuando nos ponemos a analizar la fisiología humana a fondo, surge una evidencia que es abrumadora. Y es que existen piezas del puzzle metabólico que jamás van a caber en un frasco de farmacia. Madre mía, es que eso es una pasada. Hablamos de intervenciones que hemos normalizado tantísimo que hasta nos hemos olvidado de que funcionan. Y funcionan a todos los niveles celulares como un tratamiento médico de primerísimo orden. Y bueno, ese es precisamente el centro de nuestro análisis a fondo de hoy. Nos presentamos rápidamente, somos parte del equipo de Aliviamos y damos las inmensas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast Cuidamos con el Corazón de Aliviamos. Así es. Es un placer estar aquí para desgranar todo esto. La de la que partimos hoy nos exige un cambio de paradigma total. Tenemos mucha tendencia a tratar la luz solar en la vejez como una simple cuestión de ocio. O de estética, ¿no? En plan, dar un paseo para coger un poco de color. Claro, dar un paseo para tomar el aire, evitar la palidez, todo eso. Pero los datos clínicos y neurológicos que tenemos ahora mismo sobre la mesa demuestran que el sol es un regulador biológico primario. O sea, no es un capricho de salir a la calle, es un mecanismo de supervivencia pura y dura. Pues esa es exactamente la misión de nuestra inmersión de hoy. Yo estoy segura de que, al terminar de escuchar este análisis, la percepción que tiene la audiencia sobre la luz del sol va a cambiar para siempre. Yo estoy convencido de ello también. Porque no estamos ante una bombilla que ilumina el ambiente, sino ante un auténtico interruptor de vida, que la verdad es que la arquitectura y las rutinas de cuidado modernas a menudo subestiman muchísimo. Y vamos a descubrir cómo ese interruptor transforma el descanso, el estado de ánimo y la resistencia física. A ver, para entender la magnitud de todo esto tenemos que observar cómo el cuerpo humano ha evolucionado durante miles de años. Y lo ha hecho bajo un inmenso reloj, que es el que dictan la luz y la oscuridad. Claro, el ciclo de toda la vida. Eso es. Entonces, cuando el ser humano envejece y su movilidad se reduce, pasando la inmensa mayoría de su tiempo en interiores bajo luz artificial, pues ese reloj interno sufre un colapso tremendo. Lo que vamos a hacer hoy es detallar el manual de instrucciones biológico para literalmente volver a ponerlo en hora. Pues me parece fantástico. Empecemos por la sala de máquinas central, que es el cerebro. Dejemos atrás esa idea del sol como vitamina estética y vamos a entrarle a su papel como apoyo terapéutico real. Un papel fundamental. Porque aquí las fuentes apuntan directamente a uno de los terrenos más complejos y dolorosos del cuidado geriátrico, que son las enfermedades neurodegenerativas, tipo demencias o Alzheimer. Y es precisamente en este campo donde la fototerapia, o lo que es lo mismo, la exposición pautada a la luz solar, marca un punto de inflexión brutal. Porque quienes conviven con una demencia saben perfectamente que el mayor reto, a menudo, no es que el paciente pierda la memoria a corto plazo. Ya, son los cambios de actitud, ¿verdad? Exacto. El verdadero reto son las severas alteraciones del comportamiento. Hablo de agresividad repentina, desorientación profunda, y es aquí donde la luz del sol interviene directamente en la química cerebral. Mira, hay un concepto clínico en nuestra documentación que me ha resultado fascinante y además es muy descriptivo. Es el síndrome del ocaso. En la literatura anglosajona lo llaman sundowning, pero me quiero quedar con la palabra en español. Sí, el síndrome del ocaso. Ocaso. Es muy importante fijarse en que termina en la letra O. Y creo que es el recurso mnemotécnico perfecto para la gente que nos escucha, porque esa O final tenemos que asociarla inmediatamente a la O de oscuridad. Cuando llega la oscuridad, llega la confusión masiva. Oye, pues es una regla mnemotécnica excelente, la verdad, porque describe a la perfección cuál es el desencadenante ambiental de este síndrome. A ver, explícanos qué ocurre ahí dentro.
Pues, ¿qué ocurre anatómicamente en el cerebro de un paciente con deterioro cognitivo cuando cae la tarde y las sombras se alargan? Pues que el paciente experimenta un pico drástico de agitación. ¿Es lo que llaman vagabundeo? Eso es, ansiedad motora y vagabundeo. Empiezan a caminar por los pasillos sin rumbo, incapaces de conciliar el sueño, y están completamente desorientados en el tiempo y el espacio. Pero, ¿qué está fallando exactamente ahí? Porque, a ver, si la persona está sentada en su propia casa, el entorno físico no ha cambiado para nada. Lo único que ha cambiado es la cantidad de luz que entra por la ventana del salón. Pues lo que falla es una cosita llamada el núcleo supraquiasmático. Núcleo supraquiasmático. Tela con el nombrecito. Sí, el nombre se las trae. Pero básicamente es un grupo minúsculo de miles de neuronas que está situado en el hipotálamo justo por encima de donde se cruzan los nervios ópticos. Y este núcleo es el reloj maestro de nuestro cuerpo. Vale, entiendo. En un cerebro sano, la caída de la luz le dice a este núcleo que es hora de segregar melatonina para dormir. Pero claro, en un cerebro con demencia, las vías neuronales están muy dañadas. Entonces el mensaje no llega bien. Exacto. Cuando la luz disminuye gradualmente en ese ocaso, el cerebro no interpreta un «es hora de dormir» relajante. Lo que hace es entrar en un estado de alarma y pánico. Se pierden las referencias temporales por completo y no sabe qué momento del día es. O sea, es como si el sistema de navegación del coche perdiera la señal del satélite de repente. Entonces, ¿cómo soluciona el sol de la mañana un problema que en realidad ocurre por la tarde? Pues lo soluciona a través de un contraste radical. Cuando tú expones a un paciente a luz solar intensa a primera hora de la mañana, los fotones impactan en la retina. Ajá. Y esos fotones envían una señal eléctrica fulminante a través del nervio óptico que va directa hasta ese famoso núcleo supraquiasmático. Es una inyección de pura confirmación ambiental. Y lo que hace es suprimir de golpe cualquier resto de melatonina y activar todos los sistemas de vigilia, como el cortisol. A ver, viendo esta mecánica, te juro que me viene a la mente la imagen de un ordenador o un móvil que se te queda completamente bloqueado. Totalmente. ¿Sabes? Cuando el sistema operativo acumula 1000 errores, la pantalla se congela y no responde ni una sola tecla. ¿Y cuál es la única solución que tenemos? Pues dejar pulsado el botón de encendido varios segundos para forzar un reinicio del aparato. Eso es, un reinicio forzado. Pues un torrente de luz matutina me da la sensación de que hace exactamente eso con el cerebro neurodegenerativo. Fuerza un reinicio maestro. Le inyecta al sistema biológico las coordenadas exactas de la hora que es en ese momento. Mira, es una analogía impecable, porque al forzar ese reinicio matutino con una claridad tan bestia, el cerebro reajusta su ciclo de 24 horas y entonces logra entender, por puro contraste, que muchas horas después, cuando llegue esa O de oscuridad del ocaso que decías tú, pues es el momento fisiológico de apagar los motores y descansar de verdad. ¡Qué barbaridad! Y los estudios lo demuestran, ¿eh? Esta rutina tan simple reduce drásticamente los episodios de agresividad por la tarde. Es que poder mitigar una crisis de ansiedad nocturna sin tener que recurrir a sedantes químicos, utilizando únicamente la física de la luz matutina, me resulta asombroso. Pero tengo entendido que la intervención química del sol en el cerebro abarca más frentes, ¿no? Nuestras fuentes señalan un impacto enorme en la prevención de la apatía. Sí, así es. Si observamos un poco el espectro de la salud mental en la tercera edad, los cuadros depresivos y esa falta de interés por el entorno son devastadores. Mucha gente mayor se queda muy apática, ¿sí? Pues la luz solar incide muchísimo en esto, porque es un catalizador natural para producir serotonina. A través de unos receptores que tenemos en la piel y en los ojos, la luz estimula que los aminoácidos como el triptófano se conviertan en serotonina. Que es la hormona de la felicidad, básicamente. Exactamente. Es el neurotransmisor clave para la estabilidad emocional y para que sientan bienestar. Es decir, que levanta el estado de ánimo en el corto plazo. Pero las fuentes de nuestro análisis también mencionan el papel de la vitamina D, como un agente de neuroprotección a largo plazo, ¿verdad? Un papel que es vital, diría yo. Hay numerosos estudios poblacionales que asocian tener niveles crónicamente bajos de vitamina D con una progresión muchísimo más acelerada del deterioro cognitivo. Fíjate. Las propias neuronas poseen receptores de vitamina D. Y esta hormona, porque, en realidad la vitamina D funciona más como una hormona que como una vitamina, ayuda a limpiar ciertas placas tóxicas que se acumulan en el cerebro y reduce la inflamación neuronal. Madre mía, pues esa cadena de reacciones nos viene que ni pintada para cambiar un poco de escala en el programa.
porque si el sol es capaz de ejecutar este reinicio eléctrico y químico en el cerebro, digo yo que ese impacto tiene que viajar forzosamente por la sangre hasta el resto de los órganos. Claro, el cuerpo está todo conectado. Pasemos entonces de la mente a la fisiología pura del cuerpo, a esas patologías crónicas estructurales que todos conocemos. Y yo creo que el terreno de la osteoporosis es quizá el más popular de todos. Desde luego es el beneficio más célebre, eso seguro. Pero a menudo la gente entiende el mecanismo a medias. Sí, porque se suele pensar simplemente que el sol fortalece los huesos y ya está. Claro, pero la realidad es que el sol actúa sobre el colesterol que tenemos presente en la piel para sintetizar la vitamina D3, y luego el hígado y los riñones la transforman en su forma activa. ¿Y sabes cuál es su función principal ahí? Ser, digamos, el agente de aduanas en el intestino. A ver, un momento, agente de aduanas en el intestino. Esto requiere que me lo expliques de forma más visual, porque la analogía de toda la vida siempre ha sido que el calcio son los ladrillos y la vitamina D es el cemento de los huesos. Ya el típico ejemplo de la obra. Exacto. Pero esto que mencionas del agente de aduanas sugiere a un proceso logístico muchísimo más dinámico. Pues vamos a olvidarnos de los ladrillos estáticos por un momento. Imaginemos que el calcio es una mercancía vital, que llega a una gran estación de tren, que en nuestro cuerpo sería el tracto digestivo. Vale, el calcio llega a la estación. Pues da igual cuántas toneladas de calcio te tragues, a base de dieta o de pastillas carísimas de farmacia. Si no hay trenes para transportar esa mercancía, se va a quedar bloqueada en la estación, y al final el cuerpo la desecha y la expulsa. Claro, se pierde. Pues la vitamina D es el jefe de la estación. Es quien se encarga de fabricar una proteína específica llamada calvindina. Y esa proteína es literalmente el tren de mercancías que carga el calcio, cruza la pared intestinal, viaja por la sangre y lo entrega directamente dentro del hueso. Ostras, pues esa imagen te prometo que lo cambia absolutamente todo. O sea, si no tomas el sol, no hay trenes. Y si no hay trenes, el calcio que consumes literalmente pasa de largo por tu intestino y se va por el desagüe. Tal cual, se va por el desagüe. Entonces el hueso se queda sin suministros, se vuelve súper poroso y ahí es donde aparece el riesgo letal de una fractura de cadera, que ya sabemos que en edades avanzadas es una causa principalísima de pérdida de independencia y de mortalidad. Es una descripción un poco cruda, pero médicamente es exacta. Y ojo, porque la conexión del sol con el sistema cardiovascular es todavía más sorprendente, especialmente si hablamos del control de la hipertensión. Pues aquí es donde me veo en la obligación de dudar un poco. A ver, yo puedo comprender el recorrido bioquímico este que me cuentas, desde la piel, al hígado, al riñón y luego al hueso. Pero he leído en las fuentes que la luz solar influye directamente en la presión arterial y sinceramente me cuesta horrores visualizar cómo un rayito de luz que te da en el brazo puede tener un efecto físico sobre la tensión de las arterias del corazón. Me parece magia, la verdad. Bueno, te aseguro que no es magia, es pura biología vascular que, de hecho, se ha descubierto en las últimas décadas. Y la clave aquí ya no está en la vitamina D, sino en otra vía metabólica completamente distinta. Ah, ¿no tiene que ver con la vitamina D? No, esta es una vía independiente que desencadenan los rayos ultravioleta tipo A, los famosos rayos UVA. Fíjate, resulta que nuestra piel, en las capas más superficiales, almacena grandes cantidades de un compuesto inerte que se llama nitrito. Como si fuera una reserva de emergencia que tenemos ahí guardada. Exactamente, pues cuando la radiación UVA golpea la epidermis, la energía de esa luz rompe los enlaces químicos de los nitritos y los convierte instantáneamente en óxido nítrico, que es un gas. Vale, ¿y qué hace ese gas? Pues este gas se difunde inmediatamente desde la piel hasta los capilares que hay justo debajo, y entra en el torrente sanguíneo. Y la propiedad fundamental que tiene el óxido nítrico es que es un vasodilatador potentísimo. Ah, vale, ya lo entiendo. O sea, el gas viaja por la sangre y relaja las paredes de los vasos sanguíneos. Es, a ver si lo digo bien, la diferencia física entre intentar hacer pasar un litro de agua por una pajita de refresco muy estrecha, Que necesitas muchísima presión para que pase. frente a pasar ese mismo litro de agua por una manguera ancha de jardín. Al ensanchar el conducto, la presión del líquido contra las paredes, pues claro, cae en picado. Es un mecanismo hemodinámico impecable. Al ensanchar toda la red arterial del cuerpo, la presión arterial sistólica y diastólica disminuye muchísimo, y eso alivia la carga de trabajo del músculo cardíaco. Es alucinante. Y repito, todo esto provocado simplemente por el contacto de la luz solar con la superficie de la piel. Es que es de traca,
Y además, las fuentes de hoy también asocian esta misma intervención con mejoras bastante notables en la diabetes tipo 2. Madre mía, otro de los grandes titanes metabólicos del envejecimiento, la diabetes. Ya lo creo. A ver, en la diabetes tipo 2, el páncreas sigue produciendo insulina, pero las células del cuerpo se vuelven resistentes a ella. Y todos sabemos que la insulina funciona como una llave. Sí, la llave diseñada para abrir la cerradura de la célula y permitir que la glucosa de la sangre entre y se queme como energía, ¿no? Eso es. Pues en la resistencia a la insulina de los diabéticos, es como si esa cerradura celular estuviera completamente oxidada. La llave entra, pero por mucho que lo intentes, no gira. ¿Se queda atascada? Pues los estudios clínicos nos demuestran que la forma activa de la vitamina D mejora la función de los receptores de insulina. O sea, que actúa como el aceite lubricante que engrasa esa cerradura celular que estaba oxidada. Y entonces permite que la llave gire, la puerta se abra y el azúcar por fin abandone el torrente sanguíneo, evitando los temidos picos de glucemia. Es una síntesis perfecta del proceso, la verdad. Bien, pues ante esta evidencia monumental que nos acabas de dar de huesos más fuertes, arterias relajadas por el óxido nítrico y un control de azúcar tan bien engrasado, creo que es el momento perfecto de hacer de abogada del diablo. Adelante, dispara. A ver, si la luz del sol es esta especie de panacea gratuita y biológicamente perfecta, la lógica pura me dictaría una conclusión obvia. Y es que hay que sacar a nuestros adultos mayores al jardín o a la terraza y dejarlos allí sentados durante horas tomando el sol. Porque digo yo, si 20 minutos te curan, pues 3 horas te convertirán en un atleta olímpico, ¿no? Claro, la lógica nos lleva ahí. Pero ahí es donde tropezamos de bruces con la gran trampa biológica del envejecimiento. El cuerpo humano no es una máquina lineal donde más es siempre mejor. Ya me imaginaba que había trampa. La fisiología geriátrica exige un nivel de vigilancia y una comprensión de los tejidos que no podemos ignorar a la ligera. De hecho, las fuentes clínicas de nuestro análisis acuñan un término que me parece vital para comprender este peligro. Y lo llaman la piel perezosa. La piel perezosa. Ese término sugiere que la fábrica celular empieza a fallar estrepitosamente, ¿no? ¿Qué ocurre en la epidermis a nivel microscópico cuando envejecemos? Pues lo que ocurre es que hay un agotamiento brutal de la materia prima. Para poder fabricar vitamina D, la piel necesita un precursor que se llama 7-dehidrocolesterol. Vaya nombres técnicos tenemos hoy. Sí, hoy estamos a tope. El caso es que, con el paso de las décadas, la concentración de esta sustancia en nuestra epidermis cae en picado. Y además, la unión entre la dermis y la epidermis se aplana y pierde muchísima eficiencia. ¿Y eso en qué se traduce? El resultado estadístico te va a dejar de piedra. A los 70 años de edad, un individuo produce aproximadamente un 75% menos de vitamina D que un joven de 20 años sometido exactamente a la misma radiación solar. Espera. Vamos a detenernos un segundo en esa cifra porque me parece alarmante. ¿Una caída del 75%? Un 75, sí. O sea, eso significa que si yo siento a un nieto de 20 años y a su abuelo de 70 en el mismo banco del parque, al mismo tiempo y bajo el mismo cielo despejado, resulta que la fábrica celular del anciano apenas es capaz de generar una cuarta parte del rendimiento. Está trabajando a un mísero 25% de su capacidad histórica. Es un fracaso metabólico que está súper documentado clínicamente. Y aquí es donde surge lo que en geriatría solemos llamar la gran paradoja de la exposición solar. A ver esa paradoja. Fiable bajo el sol, que suelen ser unos 20 minutos diarios, porque si no, los niveles de vitamina se desploman al fondo de la analítica. Pero claro, yo intuyo que la segunda parte de la paradoja es que la piel no solo es ineficiente por dentro, sino que es estructuralmente muy débil por fuera, ¿verdad? Exactamente. La piel envejece perdiendo las capas de grasa subcutánea, que son las que le dan el volumen, y el colágeno, que le otorga la elasticidad. Se vuelve translúcida y fina como el papel de fumar. ¿Como pergamino? Eso es. Y además, a nivel de todo el sistema, las glándulas sudoríparas se atrofian con la edad, por lo que su mecanismo de termorregulación se avería por completo. Al cuerpo mayor le cuesta muchísimo disipar el calor interno sudando. Claro, por lo tanto, dejarlos al sol durante horas, intentando compensar esa fábrica perezosa que decíamos, es una receta absoluta para el desastre, porque esa exposición prolongada, sin la capacidad de sudar adecuadamente y encima con una piel que no tiene defensas, pues les puede desencadenar un golpe de calor fulminante. Un golpe de calor o incluso quemaduras de segundo grado en un tiempo récord, sí.
Es cruzar la fina línea que separa el tratamiento médico de la toxicidad total. Como afirmaba Paracelso en los albores de la medicina, el veneno está en la dosis, y está claro que el sol es un fármaco potentísimo, y como tal, requiere un manual de administración súper estricto para anular los riesgos y maximizar sus beneficios metabólicos. Totalmente de acuerdo. Pues pasemos entonces a la sección clínica aplicada. Porque entendidos ya los mecanismos de acción y los peligros estructurales, la pregunta es, ¿cuál es la posología exacta de esta medicina solar? Según las fuentes que hemos analizado, existen 3 pilares innegociables para blindar la seguridad del paciente. 3 pilares fundamentales, sí. Y el primero aborda directamente un mito que está muy arraigado en la sociedad, que es el uso de la crema solar o fotoprotector. Uf, este es posiblemente el malentendido más peligroso que nos encontramos en el cuidado geriátrico al aire libre. Existe la falsa creencia generalizada de que aplicar crema solar bloquea el 100% de la radiación ultravioleta. Y la gente piensa que al bloquearla, se detiene por completo la producción de vitamina D en la piel, haciendo que el paseo sea inútil para los huesos. Exactamente. La lógica popular dice, si le pongo un escudo químico en la piel al abuelo, la fábrica de hormonas se queda a oscuras y no produce absolutamente nada. ¿Y qué dice realmente la ciencia dermatológica sobre esto? Pues la evidencia clínica es tajante al desmentirlo. Ninguna crema solar comercial del mercado, incluso si te la aplicas de forma muy densa, bloquea el 100% de los fotones de luz. Ah, fíjate. Los estudios nos demuestran que el cuerpo humano es tan sumamente eficiente y adaptativo que puede seguir sintetizando niveles óptimos de vitamina D, incluso con una buena capa de fotoprotector de amplio espectro, pongamos con un factor mínimo de SPF 30. Es decir, que la famosa fábrica perezosa de la que hablábamos antes sigue operando y produciendo esa vitamina crucial, pero lo hace bajo un paraguas de seguridad. Así es, sigue trabajando. Y ojo, ese paraguas es innegociable, ¿eh? Porque la fragilidad de los capilares de la piel madura es extrema. La radiación directa sin filtro daña el ADN celular, provocando unas cosas llamadas queratosis actínicas y otro tipo de lesiones precancerosas. Que hay que evitar a toda costa. Desde luego. Y fíjate que hay zonas críticas que el cuidador suele olvidar sistemáticamente al aplicar la crema solar. ¿Cuáles son esas zonas? Pues el pabellón superior de las orejas, el dorso de las manos, la nuca y toda la franja del cuello. Son áreas donde la piel apenas tiene unos milímetros de grosor y sufren muchísimo. Vale, entonces ese sería nuestro primer pilar. Protección inteligente con crema solar sin excusas. Sin embargo, el segundo pilar mencionado en los estudios requiere un esfuerzo proactivo mucho más constante por parte del cuidador. El tema de los líquidos. Eso es, tiene que ver con la hidratación. Las fuentes proponen una estrategia que me ha encantado, denominada el vaso sombra. Pero bueno, antes de explicar la técnica en sí, creo que hay que entender el fallo del sensor térmico interno. A ver, explícanos por qué es tan peligroso el sol para el nivel de líquidos de un adulto mayor. Pues es peligroso porque el sistema de alerta temprana de su cerebro, literalmente, se apaga. ¿Cómo que se apaga? Mira, en el hipotálamo residen unos sensores llamados osmorreceptores, que se dedican a medir la concentración de la sangre. En la juventud, cuando perdemos agua por el sudor, estos sensores disparan inmediatamente una sensación aguda de sed. Claro, el cuerpo te pide agua a gritos. Exacto. Pero en edades avanzadas, la sensibilidad de estos receptores cae de forma dramática. Es que es escalofriante pensarlo así. O sea, alguien joven suda bajo el sol, siente la boca seca y su propio cerebro le obliga físicamente a buscar un grifo o una botella de agua fresca. Es un instinto. Pero claro, un adulto mayor puede estar entrando en un estado de deshidratación clínica severa, perdiendo volumen sanguíneo rápidamente y no sentir absolutamente ningún impulso de beber agua. Es como llevar el coche sin el chivato de la gasolina. Es un letargo sensorial peligrosísimo, porque la deshidratación bajo el sol desencadena una cadena catastrófica. Te lo explico. El volumen de líquido en la sangre disminuye. Al disminuir, el corazón tiene que latir más rápido para mantener la presión. Madre mía. Qué estrés para el cuerpo. Entonces, al intentar levantarse de una silla del parque, la presión arterial se desploma de golpe. Esto causa un mareo ortostático, que lleva inevitable y fulminantemente a una caída al suelo. Y una fractura ósea bajo el sol es exactamente el escenario trágico que intentábamos evitar con todo esto. Pues para cortocircuitar esta cadena de eventos, la estrategia del vaso sombra me parece brillante. Propone evitar la pregunta trampa de siempre.
O sea, el cuidador jamás debe preguntar, ¿y qué tal? ¿Tienes sed? Nunca, porque la respuesta del hipotálamo averiado siempre va a ser, no, estoy bien. Exacto. Siempre van a decir que no tienen sed. Hay que implementar la hidratación como un protocolo indiscutible de cuidado. Y consiste en administrar un vaso de agua completo justo antes de cruzar la puerta hacia el sol, y otro vaso de agua en el instante preciso de volver a entrar al interior de la casa. Es como rodear la exposición lumínica con una sombra líquida protectora. ¡Qué bonito suena eso! Es crear un hábito que sea irrompible. Combustible antes de arrancar y después de apagar el motor. Eso es. Pues mira, ya tenemos la crema solar obligatoria en zonas finas y tenemos el protocolo del vaso sombra antes y después de salir a la calle. ¿Nos falta el tercero? El tercer pilar es la temporalidad, la llamada regla de los 20 minutos, porque aquí la duración y el momento del día lo son absolutamente todo. A ver, danos las coordenadas exactas. Bastan entre 15 y 20 minutos de exposición directa, preferiblemente centrados en los brazos y las piernas para alcanzar el cupo diario de síntesis metabólica. Y ojo a esto, la ventana horaria de oro se sitúa estrictamente entre las 8 y las 10 de la mañana. O sea, muy prontito. Yo creo que es una franja horaria estratégicamente doble. Porque por un lado, a esas horas los rayos UV inciden de forma más oblicua en la atmósfera, evitando toda esa radiación abrasiva del mediodía que destrozaría su piel tan fina. Exactamente. Y por otro lado, volvemos a la biología cerebral del principio de nuestro análisis. Esa luz temprana, que es intensa y blanca, es la que viaja directamente por el nervio óptico y ejecuta ese reinicio violento del núcleo supraquiasmático, Para poner en hora el reloj. suprimiendo la melatonina, regulando el ciclo circadiano de 24 horas y sobre todo previniendo esa confusión agónica del síndrome del ocaso por las tardes con la famosa O de oscuridad. Es que al final, si te fijas, todo el sistema se retroalimenta. Si logras cumplir estrictamente estos tres pilares que son el tiempo cronometrado matutino, la fotoprotección sin excusas y la hidratación protocolizada, se logra extraer toda la potencia terapéutica del entorno y a la vez neutralizas los riesgos asociados a la biología del envejecimiento. Pues es fascinante ver cómo todas y cada una de las piezas del engranaje encajan a la perfección. Yo creo que la conclusión ineludible tras destripar todas estas fuentes y datos hoy es que la luz natural no es un componente decorativo de una casa, es una prescripción médica ambiental en toda regla. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Incorporar esta rutina de forma consciente a los cuidados diarios es inyectar en el paciente un estabilizador del estado de ánimo, un constructor potentísimo de masa ósea, un regulador de la presión arterial y un afinador del reloj interno. Todo en uno y gratis. Bueno, pues tras asimilar toda la profundidad anatómica y química de este proceso, a mí me surge un pensamiento inevitable que sinceramente creo que merece quedar flotando en el aire para que nuestra audiencia reflexione. A ver, cuéntanos. Acabamos de demostrar científicamente que apenas 20 minutos de impacto lumínico en la retina a primera hora pueden comprar una noche entera de paz mental para un paciente con Alzheimer, ahorrando muchísima angustia a toda su familia. Así es. Entonces, si la luz ejerce un poder farmacológico de semejante magnitud en la biología humana, ¿no resulta súper alarmante cómo están construidos los espacios físicos donde envejecemos? La verdad es que esto que planteas es un problema estructural enorme en nuestra sociedad moderna. Es que nos obliga a cuestionar por completo la arquitectura de los cuidados. Las residencias de mayores, los hospitales geriátricos, las propias viviendas particulares. O sea, a menudo se diseñan enfocándose en que los pasillos no tengan obstáculos, en poner suelos antideslizantes o pintar las paredes de colores amables. Que está muy bien, pero falta lo principal. Claro, si la fototerapia es la verdadera llave maestra del metabolismo anciano, yo creo que el diseño del futuro debería considerar la trayectoria del sol como el elemento médico más importante de un edificio. Una ventana enorme y bien orientada no es un simple cristal para ver pasar a la gente por la calle. Desde luego que no. Es un equipo de soporte vital avanzado que dispensa dosis químicas cada mañana. Pues fíjate que reformular la arquitectura para convertirla en una herramienta terapéutica activa es sin ninguna duda el gran salto evolutivo que va a necesitar el cuidado del adulto mayor en los próximos años. Sin duda, un desafío monumental para arquitectos y para los profesionales de la salud. Y la verdad me parece una reflexión inmejorable para poner el broche final a este análisis.
Así que, en nombre de todo el equipo de especialistas de Aliviamos, damos las más sinceras gracias por vuestra grata compañía en esta inmersión profunda. Ha sido un verdadero privilegio desmenuzar estos mecanismos biológicos y compartir este espacio de aprendizaje técnico y humano con quienes nos escuchan. Ha sido un placer, porque al final el conocimiento riguroso y la comprensión científica de cómo funciona nuestro cuerpo es la forma más elevada de cuidado que podemos ofrecer. Una afirmación muy categórica, sí señor. Bueno, les invitamos muy cordialmente a no perderse este próximo sábado nuestro nuevo programa Historias de la Medicina que cambiaron el mundo. Es un recorrido verdaderamente apasionante por los descubrimientos que forjaron la salud moderna. Un programa súper recomendable, no se lo pierdan. Y por supuesto les recordamos que el próximo miércoles les esperaremos puntuales con un nuevo episodio de Cuidamos con el Corazón de Aliviamos. Hasta entonces, de verdad, observen con atención cómo se filtra la luz por las ventanas de su entorno y recuerden que ese rayito de sol que logra cruzar la habitación a primera hora no es solo iluminación, es el interruptor maestro de la vida guardando ser encendido. Hasta la próxima.